uno de los que estaba ahí, que vivía por acá adelante, era un hijo de un matrimonio, entró así, como las puertas de las piezas estaban abiertas, todo, ¿viste? Se tiró así, se tiró abajo de la cama. Y mi papá le dijo, ¿qué haces? No, viene la policía, estábamos jugando ahí. Entonces vino, pasó el policía por ahí, todo, miró para el... y no pasó nada. Yo vine con 3 años casi y medio. Yo nací en el 48 y vine acá en el 52, con mi hermana y con mi mamá. Ya mi papá estaba acá hacía 3 años, en el 49, y trabajó en 2 trabajos para pagar los pasajes de nosotros. Mi mamá no quería salir de la capital. Mi mamá tenía miedo a las inundaciones, a las guerras, a todo, y no quería salir de acá. Y no salió. Papá murió acá de un ataque al corazón de un momento para otro en el año 68 y nosotros nos fuimos recién en el 77. Ya trabajaba, hacía yo 5 meses y él se fue a las 6 de la mañana y yo me iba más tarde porque entraba a las 9, 10. Y cuando llegué al trabajo ya me avisaron de que estaba descompuesto, que fuera al centro gallego, porque lo habían llevado al centro gallego, pero lamentablemente era que estaba muerto. Y bueno, ese fue un golpe bastante duro y bueno, y así, la vida era con respecto a la casa, era muy linda, la gente de acá, a nosotros los chiquitos nos cuidaban como si fuéramos hijos de ellos, nos reprendían como si fuéramos hijos de ellos, nos enseñaban. Se entraba por la calle Defensa, por una escalera que tenía un descanso, hacia un hall, después era un pasillo largo hasta el fondo, después en el fondo estaban los piletones para lavar la ropa, los baños y un baño solo para bañarse. Y con el tiempo se puso un calentador de alcohol, que como estaba una ventanita abierta que no tenía vidrio y la puerta no cerraba hasta abajo, un tanto así, hacía correntada y se apagaba cada 2 minutos, tenía que llevar la alcusa que se llamaba con el alcohol de quemar y tirarlo y prenderlo otra vez. Y a veces no te podías bañar. Entonces, en el caso mío, mi mamá ya traía, iba por acá con una palangana bastante grande y 1 o 2 pavas de agua caliente, la tiraba y con eso me terminaba de bañar. Pero yo hice acá el primario, el secundario, fui a trabajar y tenía que ir de saco y corbata y salía, te puedo asegurar, como si fuera de Recoleta o de Barrio Norte, con un traje igual, bañado al mango, porque mi mamá, a pesar de que lo que decían que los gallegos, personalmente, patas sucias o que eran así, mi mamá era súper limpia, era una cosa que... Y yo iba al colegio con el guardapolvo blanco. En aquella época se usaba un almidón que se llamaba almidón Coleman, la marca, y te dejaba la tela rígida. Entonces yo iba por Defensa hasta Humberto Primo y con los años, cuando estuve trabajando en Canal 3, un día voy por el pasillo y me detiene un muchacho más grande que yo y me dice, ¿vos vivías en tal lado? ¿Pasabas por tal lado? ¿Por Defensa? Y yo le digo, sí. Me dice, mira, yo vivía por Defensa cerca de Estados Unidos en un primer piso a la calle y te veíamos a vos con tu mamá y el guardapolvo que llevaba, que era entallado. Acá las habitaciones eran bastante grandes. Nosotros primero tuvimos, nos alquiló una, después desocupó la del lado y alquiló de al lado, entonces con la cocina y todo. Y el patio era como si fuera un pequeño departamento, estaba alejado de la pasillo general, ¿viste? Y bueno, ahí la pasábamos bien, ¿viste? Después, con respecto a las demás habitaciones, eran así, de esas medidas, realmente grandes, muy grandes, eran de techos altos. Pues bueno, había, como te dije, en el fondo, después había una escalera que iba hacia la terraza, y la terraza ocupaba toda la extensión de la casa.
hasta el frente de defensa. Y ahí nosotros, en la época de carnaval, se usaba tirar agua y tirar bombitas y nosotros tirábamos desde ahí arriba. Así que cuando caía abajo, al que le caía, le debía hacer bastante daño. Pero bueno, nos divertíamos mucho, más cuando éramos chicos. Era una vida despreocupada, teníamos comida, ropa. Era muy lindo. Y la gente era el chico Cosecito, las hermanas que eran grandes, ellas dibujaban la pista en el autódromo y hacíamos la carrera ahí y ponían un premio, una medallita con la cara de Fangio. Había una señora acá que daba el balcón a la calle de este lado, que la conocíamos por Tita, y tenía en ese momento el segundo marido y 2 hijos ya grandes. Y del primer matrimonio, parece que se murió el marido, tenía un hijo que vivía en Rosario y era un ejecutivo importante de aerolíneas. Allá y venía acá a visitarla, llevaba a la madre, todo. Ella me invitaba, por ejemplo, a ver televisión, porque yo no tenía televisión, ellos tenían. Entonces me llamaban Pepiño, en gallego, ¿viste? Pepe, Pepiño. Pepiño, vení que veíamos Cheyenne Body, una serie que presentaba Juan Chincota, que era una empresa de neumáticos. ¿Querés comer algo? ¿Qué sé yo? Y bueno, y con los años, hasta que yo fui grande, ella siempre me traía, o le dejaba a mi mamá, yo estaba trabajando, croquetas de papa o arroz con pollo, y todas las cosas que me gustaban a mí. Siempre, de vez en cuando, me dejaba hasta que fui grande. Hasta que estuve acá, siempre venía y me decía mi mamá, ¿sabés que tenés algo que te dejó la tita? Y después había otra señora que estaba más acá, al medio, y se llamaba Porota, Amelia Sánchez, y era hermana del segundo marido de esta Tita. Era la que nos llevaba al balneario, a un grupo de los chicos, que es hoy donde está la reserva ecológica. Eso no existía, era todo agua. Y había agua, pero se podía bañar, no estaba contaminada. Y después con mi papá y mi mamá también, porque ahí se hacían lugares para tomar algo y había para actuar. Y de ahí salieron artistas como Marrone, uno que se llamaba Risita. Estos lugares se llenaba de gente, los que iban adentro y los que mirábamos de afuera. Yo arriba papá me subía y acá la puerta de calle nunca se cerraba, estaba abierta día y noche. Si había acá del conventillo de Paloma, que había que era chorro y qué sé yo, siempre iba para otro lado. Y familia, acá 2, 3, 4, 14 cuento, y una en la terraza 15 por lo menos. En la terraza había una habitación, me he quedado que también 2 familias que vivieron ahí, en la época nuestra eran españoles, y esa familia que vivían en el fondo tenían televisión. La familia ella, José Fernández se llamaba, el hombre, después la mujer, no me acuerdo, todas se llamaban María, ¿sí? O mi mamá, por ejemplo, se llamaba María Celsa, y entonces ella odiaba, no quería que le dijeran María. No, había españoles, había italianos, la abuela esa que estaba en el frente, doña Asunta, era italiana. Se ponían las canzonetas italianas y nosotros poníamos pasodobles o, viste, la radio solamente. Casi todas las radios importantes como Radio Rivadavia, Radio Belgrano, Radio Splendid, tenían siempre los domingos programas de España. Se jugaba bingo, la quiniela, que era clandestina en aquella época, y se jugaba acá en algunas piezas. Había uno que estaba de campana por las dudas que venía la policía, porque la policía tenía injerencia en todo. Y acá en el conventillo de La Paloma entraban a caballo y de los costados le tiraban con piedra, todo. ¿Se acuerda de las hermanas Zapallo o de Sueño? Sí, vivían casi al fondo. Estaba la madre, estaba muchacho que era guitarrista, tocaba flamenco con basura.
y la chica bailaba flamenco. Bailó en Canal 13, actuó en Canal 13. Cuando nosotros vinimos había un encargado que casualmente eran asturianos. El señor, la señora, y tenían una hija. ¿Y por qué te digo esto? Porque hace 10 años yo iba por Almagro y estaba en ese momento con mi señora comprando y entramos y así, y me dice la señora, yo te conozco, una señora grande ya. Y yo cuando la vi también la conocí. Y eso que yo era chiquito, pues se fueron enseguida eso. Era la señora del encargado. El dueño no me acuerdo, pero era un señor ya mayor. Tenía las oficinas en la calle Maipú al 500. Por el pasillo donde se abría el pasillo, había los piletones para lavar la ropa que se lavaba con una tabla en aquella época. Y después, así por el costado, había una escalera hacia arriba, hacia la terraza. Llegabas a un descanso donde estaban ahí los tanques de agua. Y después había 2 o 3 escalones que venían para acá. Y acá, de este lado, había una pieza que arriba era como si fuera un mirador, ¿viste? Acá abajo, de aquel lado, o sea, del lado derecho, como estamos ahora, había restaurante, bar que se llamaba La Coruña, que era así, ¿viste? De esos bolichones de aquella época. Y pero servían de comer al mediodía y después en cualquier momento para tomar café. Y después de este lado había una casa de electricidad, que el señor se llamaba de apellido Campos. Y bueno, y así, después tengo 1000 anécdotas. En la otra cuadra, pasando Independencia, está una pizzería, no sé si existe, que se llamaba Pirilo. Y ahí nosotros íbamos, mi papá iba a comprar, y después me daban permiso para ir a un cine que estaba más adelante, enfrente a la Cortada, que en aquel momento se llamaba Golfarini. Después se llamó Jufra, José Modesto Jufra. Y estaba justo enfrente el Cine Ceci, que hoy creo que es un lugar así de antigüedad. Y bueno, íbamos al cine, veíamos 3 películas y estábamos con un intervalo y estábamos toda la tarde, ahí hasta las 5 o 6 de la tarde. Y después cuando volvíamos, mi mamá me daba plata y comprábamos una porción de pizza de Pirilo. Y Pirilo siempre, hasta que fui después ya de casado y con mi señora, que no vivía por acá, ¿te acordás cuando estabas allá abajo? Y el mostrador de él era alto y él iba midiendo a medida que iba creciendo y me iba marcando. ¿Te acordás cuando estabas ahí abajo? Y ahora mirá hasta dónde llegas y qué sé yo, hasta que pasé el mostrador.